del tipo R de t. Las funciones vectoriales que describen curvas solo dependen de un parámetro. Y estas están definidas, su dominio está definido en un intervalo cerrado o abierto, en este caso no nos interesa qué tipo de intervalo, que toma elementos de un intervalo de Rn y los manda a Rn. En especial, bueno, nosotros estamos interesados en los casos cuando n vale 2 y 3, es decir, en el espacio XY y en el espacio tridimensional, en el plano cartesiano y en el espacio tridimensional. Así se define una curva, como una función que va de un intervalo i a Rn, en donde solo estoy recapitulando un poco. A, B. Obviamente es un intervalo y está contenido en los números reales. En el caso en el que n es igual a 2, es decir, en el que nosotros tomamos elementos del intervalo a, b y los transformamos o le asociamos un vector de dos componentes, vamos a tener que R de t igual va a ser una función cuyo dominio va a ser un intervalo, y ahora cada elemento de este intervalo a, b lo va a transformar en un vector de dos componentes. En este caso, aquí estamos describiendo ahora curvas planas. O curvas en el plano XY. En este caso, si nosotros dibujamos nuestro sistema cartesiano, pues vamos a trabajar en el plano X, Y, en el plano XY, el plano cartesiano y X, Y, en donde vamos a encontrar con los vectores direccionales y J. Es decir, aquí va a estar el eje X y el eje Y. Aquí estaría el vector direccional y acá el vector direccional J. Estos son vectores direccionales. Y las curvas, en este caso, en este tipo de curvas planas, pues serían algo así. En este caso, podemos describir a esta curva, ya sea a través de una función vectorial que va del intervalo i a R2 con el parámetro t. Esta es una forma de describir a una curva en este espacio, en el espacio R2. Pero también podemos describir a esta misma curva a partir de una función escalar. Esta es una función vectorial, porque toma escalares y los transforma en vectores. En este caso, vectores con dos componentes. Y si nosotros graficamos esta función vectorial, pues la vamos a graficar en el plano XY y la curva va a tener una forma, por ejemplo, de este tipo. Ahora, esta misma curva también la puedo describir a través de una función del tipo y igual a f de x. En este caso, f de x va a ser una función que va de R a R. En este caso, si nosotros conocemos la función vectorial, podemos pasar de la función vectorial a la función escalar. Por ejemplo, nosotros sabemos que como esta función es una función vectorial que va del intervalo i a R2, tiene dos componentes. Entonces, esta función la puedo expresar a través de esas dos componentes, que en este caso va a tener dos componentes. Una función componente, la voy a llamar
x de t en la dirección y más una función y de t en la dirección j. Aquí el parámetro es t. Si yo quiero pasar de esta función vectorial a una función escalar, lo que tendría que hacer es tomar a estas dos funciones y intentar despejar a t y construir una sola función que dependa de la variable x y la variable y únicamente y ya no de la variable t. Ese sería si nosotros tenemos una función vectorial y la queremos pasar a una función escalar. Ahora, si nosotros tenemos una función escalar y queremos escribir a la curva en términos de una función vectorial, nosotros tenemos que construir el vector. Y en este caso, para este tipo de funciones, el vector, en este caso sería la variable o el parámetro en lugar de t, sería un parámetro x. Y la podríamos escribir como x en la dirección y más f de x en la dirección j. Esa sería la forma en la que nosotros podemos representar una función escalar en términos de una función vectorial. Es decir, si nosotros tenemos la función escalar, con esa función escalar podemos construir una función vectorial. ¿Cuál es la diferencia entre, en este caso, recuerden que estamos trabajando en el caso de n igual a 2. En este caso, la función escalar, las funciones, las curvas que están representadas por funciones escalares del tipo y igual a f de x, lo único que hace es a cada punto del eje x le asocia un punto en el eje y. Es decir, si este es el punto x sub 0 y este es el punto, pues a este punto x sub 0 le asocia el punto y sub 0. Es decir, este va a ser y sub 0, x sub 0, y sub 0. Este sería, por ejemplo, este punto. Así es como una función escalar describe una curva, asociando a cada punto de la curva un par de escalares, un escalar en el eje X y un escalar en el eje Y. Ahora, en el caso de una función vectorial, la función vectorial lo que hace es traza vectores desde el origen o a cada punto de la curva. Por ejemplo, ese mismo punto, que en el caso de una función escalar está representado por y0 y x0, en el caso de una función vectorial estaría representada por un vector que ubica a ese punto desde el origen. Esas son las diferencias entre la función escalar y la función vectorial de la misma curva. Este sería un vector R. Por ejemplo, el vector R de T0, por así decirlo. Ahora, ese es en el caso de funciones vectoriales de un parámetro. Ahora, ¿qué pasa en el caso de funciones vectoriales de dos parámetros? Supongamos ahora que tenemos una función vectorial que ahora va a depender de un parámetro u y un parámetro b. En este caso, la función vectorial va a tomar ya no elementos de un intervalo, va a tomar elementos de un rectángulo, por así decirlo. No hemos definido lo que es un rectángulo, pero medianamente lo podemos interpretar como los puntos que forman dos intervalos. Un intervalo en el eje X y un intervalo en el eje Y. Un intervalo en el eje X y un intervalo en el eje Y. Entonces sería el dominio de esta función, sería intervalo, el primer intervalo, voy a poner IX, el intervalo que está ubicado en el eje X cruz. Este es un producto cartesiano. El intervalo que está en el eje Y, y también lo manda a esos puntos a Rn. En este caso estamos interesados en n igual a 2 y n es igual a 3. Esto equivalentemente también lo podemos escribir como una función
una función vectorial de dos parámetros, el parámetro u, el parámetro b, que transforma elementos de R2 a Rn. Esto es equivalente. Solo que aquí este producto cruz o este rectángulo que está aquí, esto representa un rectángulo. Porque es el intervalo A, B, cruz, el intervalo C, D. Y gráficamente sería el eje Y, el eje X, aquí supongamos que está A, aquí está B, aquí está C y acá está D. Entonces los puntos serían todos los puntos que están dentro de este rectángulo. Esa es una forma gráfica de pensarlo, pero en general vamos a las funciones vectoriales que tienen dos parámetros son funciones que van de R2 a Rn. En especial nos interesan cuando van a R3, cuando transforma puntos del plano cartesiano a vectores con tres componentes. Ahora, eso solo es una breve explicación. Ahorita vamos a empezar a ver qué podemos sacar de este tipo de funciones vectoriales. Entonces vamos a trabajar ahora con funciones vectoriales con dos parámetros, el parámetro u y el parámetro b. Y va a estar una función que va de un subconjunto A, de R2, este subconjunto es un rectángulo, a R3. En este caso, del mismo modo que pasaba en el caso de una función vectorial de una variable, esta función vectorial se puede descomponer en sus funciones componentes en cada dirección. Como estamos en R3, tiene tres direcciones, la dirección Y, J y K, que representan a los ejes X, Y y Z, respectivamente. En este caso, esta función vectorial del parámetro u, b se va a representar como la suma de las funciones componentes en cada dirección. Y cada función componente también va a depender de estos dos parámetros. En cada una de sus direcciones correspondientes. Ahora, estas funciones vectoriales ya no van a representar curvas, ahora van a representar superficies. Obviamente en el espacio tridimensional, porque aquí es donde va a ir a parar la imagen. Y ahora tendríamos que tener que trabajar en el espacio tridimensional. Aquí vamos a tener al eje Y, al eje X, al eje Z, obviamente con cada eje con su vector direccional unitario correspondiente. Aquí sería el eje Y, el vector unitario Y, acá el vector unitario J, y acá el vector unitario K. Ahora, y en este caso, pues como tiene dos parámetros, va a representar a una superficie. En el espacio tridimensional o en el espacio formado por los ejes X, Y y Z. En este caso, pasa lo mismo. A cada punto de la superficie va a estar representado por un vector direccional. Mejor dicho, por un vector que sale de nuestro origen del sistema de referencia. Cada punto de la superficie va a estar representado por un vector. Y ese vector va a variar conforme a nuestra función vectorial.
Este sería el vector R de U, B. Este vector o función vectorial va a describir a cada punto de nuestra superficie. Ahora, ¿cómo podemos trabajar con este tipo de funciones vectoriales? Pues ya no, en el caso anterior, si nosotros queríamos calcular la velocidad de una partícula que se movía en una curva, pues lo que nosotros hacíamos es derivar respecto del parámetro, que cuando hablábamos de problemas físicos, el parámetro representaba el tiempo. En este caso, como ya depende de dos parámetros, ya no podemos derivar totalmente a nuestra función vectorial. Lo que tenemos que hacer ahora es derivar parcialmente. Y derivar parcialmente es igual sencillo, porque si nosotros derivamos a la función vectorial de dos parámetros respecto del parámetro U o respecto del parámetro B, pues lo que nosotros tenemos que hacer es derivar parcialmente a cada función componente que conforma nuestra función vectorial. Y en este caso, la derivada parcial también va a tener un significado. Va a tener el mismo significado que la derivada de una función vectorial de un parámetro. La única diferencia es que la derivada parcial ya te va a señalar una dirección del vector tangente que estamos formando. En este caso, ahora vamos a derivar parcialmente respecto de B y pues resulta igual que tiene que derivarse parcialmente respecto de B cada función componente. En dirección H de B, en dirección K. Ahora, en el caso de una variable, la derivada representaba un vector tangente sobre un punto, bueno, de un vector que pasa de forma tangente o tangencial a un punto sobre la curva, dependiendo del punto en el que evaluáramos a nuestra derivada. En este caso, nosotros podemos ver cuando derivamos parcialmente a nuestra función vectorial de dos parámetros. Recuerden que derivar parcialmente significaba que si nosotros derivamos parcialmente respecto de U a nuestra función vectorial, era derivar respecto de U tomando a la variable B o al parámetro B como constante. Y si nosotros hacemos eso, pues al tomar a uno de los dos parámetros como constante, estamos reduciendo a nuestra función vectorial de dos parámetros como si fuera una función vectorial de un parámetro. Y una función vectorial de un parámetro, como sabemos, representa una curva. Entonces, parcialmente, en principio, el hecho de tomar a una de las dos variables como constante, eso ya nos habla que vamos a formar una curva, pero esta curva va a estar dentro de nuestra superficie. Por ejemplo, vamos a tomar este caso, el caso A. En el caso en el que estamos derivando parcialmente a nuestra función vectorial de dos parámetros respecto de U, si estamos derivando parcialmente respecto de U, entonces estamos tomando al parámetro B como constante. Y si tomamos al parámetro B como constante, digamos, B igual a B0, pues nosotros tomamos a nuestra función vectorial y tomamos a B igual a B0 igual a constante. Entonces, estamos formando una función, mejor dicho, una curva, una función vectorial de una variable que representa una curva para el caso en el que B0 es constante. Podría ser esta, por ejemplo, para una superficie de este tipo. Y ahora, si nosotros vamos variando el valor de esta constante B0, pues para cada valor de esa constante B, vamos a ir formando curvas sobre nuestra superficie. Si vale B1, por ejemplo, podría ser esta. Si vale B2, podría ser esta. Y así sucesivamente. Para cada valor del parámetro B,
Para cada valor fijo del parámetro B vamos a encontrar diferentes curvas. No necesariamente tienen que estar representadas de esta forma. Pueden ser curvas que van en diagonal o que de hecho que no ni siquiera son paralelas ni nada. Puede ser cualquier curva que se pueda formar sobre nuestra superficie. Aquí nomás estoy ejemplificando qué significa que derivemos parcialmente. Ahora, como estamos derivando parcialmente respecto de U, la derivada de nuestra función vectorial va a seguir representando un vector tangente sobre un punto en una curva. ¿Qué curva? Pues cualquiera de estas curvas en las que B tenga un valor constante. Por ejemplo, podría ser esta de B0. Entonces, la derivada parcial representaría un vector tangente sobre un punto de una curva para un valor constante de B, del parámetro B. Por ejemplo, esto sería la derivada de R respecto de U. Por así decirlo, esta sería acá. Creo que no dejé mucho espacio para poder ejemplificarlo, pero este vector que está aquí, pues vendría siendo la derivada de R, la derivada parcial de nuestra función vectorial respecto de U. Y lo mismo pasaría para el caso de la derivada parcial del vector R respecto del parámetro B. Ahora, el parámetro B, como estamos tomando ahora al parámetro B, la derivada parcial de nuestra función vectorial respecto del parámetro B, pues tenemos que considerar al otro parámetro, al parámetro U, como constante. Y si nosotros hacemos a U constante, pues eso nos daría otra familia de curvas o otro conjunto de curvas que no necesariamente tendrían que tener esta misma dirección. En este caso, para poder representarlas, pues vamos a tomar curvas que pasan de manera horizontal. Por ejemplo, este sería para un valor de U0 y esta para un valor de U1, por así decirlo. Como les menciono, estas curvas podrían ser de diferentes formas. Podrían ser curvas así, curvas de este tipo, dependiendo de la forma explícita de nuestra función vectorial. Ahora, en este caso, este sería el caso A. El caso B, que es la derivada parcial respecto del parámetro B, también representaría un vector tangente a la derivada parcial, pero por sobre sería el vector tangente que pasa sobre alguna de las curvas formadas para un valor constante del parámetro U. En este caso podría ser este vector. Supongan que es tangente a un punto sobre esta curva. Entonces, este vector que está acá vendría siendo la derivada parcial de nuestra función vectorial, pero respecto del parámetro B. Entonces, lo que estamos haciendo es derivar respecto de alguna de las curvas. Estamos encontrando los vectores tangentes que pasan sobre las curvas que se encuentran cuando tomamos a uno de los dos parámetros como constante. Esto es muy parecido a calcular las curvas de nivel de una función escalar. Como recordarán, cuando nosotros queríamos encontrar las curvas del nivel de una función escalar, f de x, y igual a z, pues tomamos a z igual a constante. Y tomamos a la función f de x, y igual a una constante, por decir k, y intentábamos despejar ya sea la variable x o la variable y para construir, para ver cómo se vería esa curva de nivel. Esto es muy parecido. Las curvas de nivel, por ejemplo, por así decirlo, entre comillas, curvas de nivel, estarían representadas por un valor constante de uno de los dos parámetros u o b. Entonces, esto es lo que significa derivar parcialmente. Como se pueden dar cuenta, derivar parcialmente
también nos está dando una dirección, dependiendo de cómo se comporte una de estas curvas que están sobre, o mejor dicho, que están dentro de nuestra superficie. Por ejemplo, si nosotros encontráramos curvas de este tipo que cuadriculan nuestra superficie, pues la derivada parcial respecto de u nos daría una dirección tangente, por así decirlo, hacia arriba, mientras que la derivada parcial de nuestra función vectorial respecto del parámetro b nos daría un vector en otra dirección, digamos en la dirección hacia la derecha o hacia el eje y. Y por aquí ya nos está representando direcciones. Esta es una derivada. Recuerden que también las derivadas parciales estaban relacionadas con las derivadas direccionales de las funciones escalares. Todo esto se relaciona. Son dos formas diferentes de manejar un mismo problema. Por ejemplo, si nosotros tenemos una superficie arbitraria, pues podemos representar esa superficie a través de una función escalar o a través de una función vectorial, dependiendo de qué conocemos nosotros respecto a esa superficie. Ahora, si nosotros tenemos una superficie dada por una función escalar, pues nosotros podemos encontrar un vector perpendicular a esa superficie. Podemos encontrar un vector por ejemplo, podemos encontrar un vector A, el cual va a ser perpendicular a nuestra superficie. Supongamos que este es el vector A y este vector es perpendicular. ¿Cómo podemos encontrar ese vector perpendicular? Recuerden que si nosotros conocemos dos vectores que se encuentren sobre nuestra superficie, pues podemos calcular el producto cruz entre esos dos vectores y encontrar un vector perpendicular a esa superficie. Por ejemplo, si nosotros conocemos un vector B y un vector C que se encuentran dentro de esta superficie, nosotros podemos encontrar un vector perpendicular a la superficie simplemente haciendo el producto cruz entre esos dos vectores. Y va a ser A igual a B cruz C. Ahora, ¿quiénes son estos vectores? El vector B y el vector C. Pues van a ser las derivadas parciales de nuestra función vectorial, una respecto de u y la otra respecto de b. ¿Por qué podemos usar a estos vectores? Pues como ya había mencionado, estos vectores, los que se obtienen al derivar parcialmente, son vectores que son tangentes a las curvas que se encuentran sobre nuestra superficie y por lo tanto van a ser también vectores tangentes a puntos sobre nuestra superficie. Estas derivadas parciales van a ser tangentes tanto a las curvas que se encuentran dentro de la superficie como a los puntos que se encuentran sobre nuestra superficie. Eso es por definición. Profe, Entonces, disculpe. por consecuencia directa, estos Profe, vectores van a ser tangentes a la superficie. Y como son tangentes a profe, la superficie, prácticamente se encuentran dentro de la superficie también. Por lo tanto, podemos construir a este vector A como el producto cruz de Profe, nuestra función vectorial R respecto de U cruz. profe. Sí, Es que un sí, compañero adelante. le estaba hablando. Sí, adelante. ya nada, profe. Mande. Ya nada, profe. Pero no, si quieren pregunten nomás, díganme y ya. No, es Yo que les digo. de hecho lo volví a repetir después de que le pregunté. Perdón.
No, adelante, ustedes pregunten. Si tienen duda, por favor, pregunten. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, este vector perpendicular a la superficie, pues como les menciono, va a ser el producto cruz de las derivadas parciales de nuestra función vectorial. Y en la clase pasada me quedé en dar un ejemplo de esto que estoy mencionando ahorita. Este vector va a ser el vector A, el vector perpendicular a la superficie va a ser igual a este. Aquí no importa el orden en que nosotros calculemos el producto cruz de estos dos vectores. La única diferencia es que si nosotros intercambiamos el orden en el que estamos calculando el producto cruz, pues en lugar de darnos un vector hacia acá, por ejemplo, sería igual un vector perpendicular a la superficie, pero ahora apuntaría hacia la dirección contraria. Sería un vector hacia acá. Lo podría llamar menos A. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo. Voy a borrar esta parte y vamos a ver el ejemplo. Ahora, vamos a ver el caso en el que nosotros tenemos una función vectorial que depende de los parámetros u y b y va a estar dada de la siguiente forma. Vamos a tener a coseno de u por seno de b en la dirección y más a seno de u por seno de b en la dirección j más a coseno de b en la dirección k. Esa sería la función vectorial que vamos a trabajar. Aquí el a es una constante. Estas coordenadas, esta sería la coordenada x, coordenada y, coordenada z. Estas coordenadas son las coordenadas x, y, z en términos de las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas recuerden que dependen de tres parámetros: del radio, del ángulo θ y del ángulo φ. El ángulo θ o φ podría ser uno de estos dos parámetros que estamos considerando, el parámetro u o el parámetro b. Entonces, ahorita lo que estamos, esta ecuación vectorial representa una superficie, porque tiene dos parámetros, y como cada una de estas ya sabemos qué representa, pues esta función vectorial va a representar a una esfera, al cascarón de una esfera en el espacio tridimensional. Ahora, queremos construir un vector perpendicular. ¿Mande? ¿Tienen una pregunta? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, si quieren preguntar algo, por favor, díganlo. Vamos a calcular primero, para calcular el vector tangente, primero tenemos que calcular las derivadas parciales de nuestra función vectorial. Tenemos que calcular la derivada parcial de nuestra función, primero respecto de u, y esa va a ser igual a, como estamos derivando parcialmente, solo vamos a derivar las partes que dependen del parámetro u, lo demás lo vamos a considerar como constante. Entonces nos va a quedar menos a seno de u por seno de b en la dirección y más a por coseno de u por seno de b en la dirección j. Ese sería 1. En este, como no depende de la variable u, pues nos da 0 al derivar parcialmente respecto de u. Ahora vamos a derivar parcialmente respecto de b y eso nos va a dar a coseno de u coseno de b en la dirección y aquí nos daría otra vez más positivo a por seno de u por coseno de b en la dirección j, y la última componente sería menos a, la derivada del coseno es el menos seno, entonces por eso nos da menos a menos seno de b en la dirección k. Ya tenemos a nuestras dos derivadas parciales
de nuestra función vectorial. Ahora, para calcular el vector tangente, tenemos que calcular el producto cruz de estas dos nuevas funciones vectoriales. Estos son vectores. Se debe llevar una flechita acá arriba para adelantar que son vectores. Así que vamos a calcular ahora el producto cruz. Du cruz, la derivada parcial de R respecto de B. Y esto tiene que ser un determinante. Recuerden la definición del producto cruz en términos del determinante. Vamos a tener que colocar en cada entrada de nuestro determinante las correspondientes componentes de estas funciones vectoriales. En este caso vamos a tener primero menos A seno de U seno de B. En nuestro caso vamos a tener que ponerla A coseno de U seno de B y 0. Esta es la O y J y este es K. Y en este caso sería el determinante. Falta la fila que corresponde a este vector. Entonces este sería A coseno de U coseno de B. El otro sería A seno de U coseno de B menos A seno de B. Tenemos que calcular este determinante. Pues calculando la primera parte nos daría la componente I y tendríamos que calcular este determinante. Determinante formado por estos. Por estos tendríamos que calcular ese subdeterminante. Este por este se va, es este por este menos este por este. Esto por esto nos va a dar menos A cuadrada coseno de U seno cuadrada de B y nada más porque este es 0 por este y se va a dar 0. Entonces en este caso sería esa componente. Ahora, la otra componente tenemos que tomar quitar esta columna y quitar esta fila. Entonces calcular el determinante de este con este y este con este. Entonces eso nos va a dar menos el vector direccional J por, en este caso nos va a dar menos, no nos daría A cuadrada seno de U por seno cuadrado de B. Esa sería esa componente. Y la última sería quitar esta fila, quitar esta columna y calcular el determinante entre esos dos. Y eso nos daría que tenemos que poner menos el vector en la dirección K por A cuadrada seno de B por coseno de B. Y esa sería la última componente. Eso es lo que nos daría el producto cruz de las derivadas parciales. Bueno, pues esto ya es el vector normal a la superficie dada por esta función vectorial de dos parámetros. Ahora, como ya saben que nosotros estamos usando estos vectores para construir nuevos sistemas de coordenadas. Ahorita estamos trabajando en el sistema de coordenadas dado por los vectores direccionales I, J, K, pero como sabemos nosotros podemos construir otros sistemas de coordenadas para describir a un punto en el espacio tridimensional. Entonces, para poder construir un nuevo sistema de coordenadas tenemos que encontrar vectores que tengan las mismas propiedades que los vectores I, J y K, es decir,
que sean ortogonales entre sí y que tengan magnitud 1 o que sean unitarios. Entonces, ya encontramos un vector normal. Ahora queremos que ese vector sea también unitario. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la magnitud de este vector. Es decir, tenemos que encontrar la magnitud del vector dado por el producto cruz de nuestras derivadas parciales. Y la magnitud es tomar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. En ese caso nos va a dar a la cuarta. Bueno, vamos a poner aquí un paréntesis, abro un paréntesis. Nos va a dar a la cuarta coseno cuadrado de u por seno a la cuarta de b más a la cuarta de nuevo por seno cuadrado de u por seno a la cuarta de b más a la cuarta seno cuadrado de b por coseno cuadrado de b. Todo esto a la 1/2. Y pues aquí nosotros tenemos que reducir esta expresión. Por lo menos ya sabemos que un factor común es a la cuarta. Entonces esto lo podemos escribir bien como, de nuevo abrimos paréntesis, a la cuarta por, vamos a unir a estos dos términos. Estos dos términos tienen seno a la cuarta por b. Entonces lo podemos factorizar y nos va a quedar coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u por seno a la cuarta de b más, de nuevo, a la cuarta por seno cuadrado de u coseno cuadrado de b. Todo esto de nuevo a la 1/2. Y pues esto ya nos va a dar que esto ya sabemos que vale 1. Entonces nos va a quedar, y ya aquí vamos a tener seno a la cuarta multiplicado por 1, entonces podemos sacar seno cuadrado de b, ¿no? No, aquí no es, aquí es u, perdón. Aquí no es u, es b. Sí, estoy copiando mal esta parte. Aquí no es seno de u. Es seno cuadrado de b coseno cuadrado de b. Coseno cuadrado de b. Es esta parte de acá. No sé por qué puse u. Entonces ya ahora sí podemos sacar a la cuarta por seno cuadrado de b y eso nos va a dar seno cuadrado de b más coseno cuadrado de b. Todo eso a la 1/2. Y ya finalmente vamos a encontrar que esto va a ser igual a más menos a cuadrada por seno de b. Entonces sería ya el resultado final. Esto nos vuelve a dar 1 y tenemos que sacar raíz cuadrada de a la cuarta por seno cuadrado de b. Y esto ya nos daría cuadrada por seno de b. El más menos, recuerden que viene de la raíz cuadrada. Entonces vamos a tener los casos de esto. Vamos a encontrar que esta es una constante y va a ser la constante de normalización. La constante de normalización de ese vector va a ser a cuadrada por seno de b, si el seno de b es mayor que 0
y menos a cuadrada por seno de b. Sí, el seno de b es menor que 0. Ya lo único que nos queda es tomar a este vector y dividirlo entre su magnitud para que sea unitario. Y si nosotros hacemos eso, vamos a encontrar que nuestro vector unitario está dado por la siguiente expresión. Vamos a denotarlo como n. Y va a ser igual a coseno de u por seno de b en la dirección y más seno de u por seno de b en la dirección j más coseno de b en la dirección k. Ahora, pues básicamente no cambió mucho, ¿no? Este vector es básicamente nuestra función vectorial. La única diferencia es que aquí está multiplicada por a, por la variable a. Aquí en la primera componente tenemos a coseno de u, seno de b. Aquí tenemos coseno de u, seno de b. Aquí en la segunda componente de nuestra función vectorial es seno de u por seno de b, seno de u por seno de b en la dirección j, y en la última tenemos a coseno de b y en la otra tenemos coseno de b. Entonces, teniendo en cuenta que este es un vector normal a nuestra superficie dada por esta función vectorial, podemos escribir a nuestra función vectorial como r del parámetro u, b igual a por el vector unitario n. Como pueden ver, aquí tenemos que nuestra función vectorial está dada desde el punto de vista de los vectores unitarios i, j y k. Pero si nosotros queremos hacer un cambio de sistema de coordenadas, pues bien podemos usar a este vector normal a nuestra superficie. Y si nosotros lo tomamos, en lugar de escribir a nuestra función vectorial en términos de los vectores direccionales i, j, k, podemos escribir a esta misma función vectorial en términos de este vector unitario n, que es normal a la superficie. Aquí ya podremos decir que ya estamos haciendo un cambio de coordenadas, usando ahora la coordenada n, que es un vector normal a nuestra superficie. Aún así, tenemos que encontrar otros dos vectores para poder formar un sistema derecho, tal y como lo es el sistema formado por los vectores i, j y k. Entonces nos faltan otros dos vectores. Ahorita no sabemos cuáles son, pero más adelante vamos a ver cuáles son los otros dos vectores. Son los vectores que van en la dirección de u y en la dirección de b. Y esos vectores podrían ser estas derivadas parciales, pero con algún factor adicional, multiplicados por alguna constante. Ahora, si tienen dudas, por favor pregunten. Si no, vamos a hacer otro ejemplo de este tipo de funciones vectoriales. Ya voy a borrar esta parte. Si no hay dudas, pues continúo. Ahora vamos a ver un ejercicio. En este ejercicio nos pide hallar la ecuación del plano tangente hallar la ecuación del plano tangente a la superficie z igual a x cuadrada más y cuadrada en el punto
1, menos 1, 2. Ahora, en este caso nos están dando una función escalar. La función escalar f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces, ya sabemos cómo calcular el plano de tangente que pasa sobre un punto de una superficie que está dado por una función escalar. Si recordarán, este plano tangente era igual a z por f de x por x menos x0. Esta es la derivada parcial de nuestra función. Ahora, bueno, vamos a escribirlo así. F de x, y igual a z. Mejor dicho, tiene que ser al revés. Z igual a f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces, si nosotros queríamos calcular el vector tangente sobre una superficie dada por una función escalar, pues nosotros teníamos que calcular las derivadas parciales. Y a través de esta expresión encontrábamos el plano tangente que pasa sobre un punto que se encuentra dentro de una superficie. Esto era, creo, sí, perdón, hay que ponerlo bien. Es f de x, la derivada parcial de la función f respecto de x, evaluada en x0, multiplicada por x menos x0, más la derivada parcial respecto de y, evaluada también en y0, no, mejor dicho, en x0 y y0, porque si no se pueden confundir. Es x0, y0, multiplicada por x menos x0, más derivada parcial respecto de y, evaluada también en x0, y0, multiplicada por y menos y0, más z0. Esa era la forma en la que nosotros encontramos el plano tangente sobre un punto x0, y0 sobre la superficie. Entonces, aquí nosotros teníamos que calcular las derivadas parciales y evaluar lo que se nos pide en el punto que nos están pidiendo. En este caso, x0 era igual a 1, y0 era igual a menos 1 y z0 era igual a 2. Si nosotros queremos resolver este problema usando la función escalar, pues tendríamos que hacer eso. Y pues eso lo podemos hacer para comprobar que ahorita lo que vamos a hacer a continuación también funciona. Ahora, este problema lo queremos resolver, pero usando funciones vectoriales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir nuestra función vectorial. Y para hacer eso, nosotros vamos a primero a tomar a nuestro parámetro u como x, a nuestro parámetro b como y vamos a construir con esto nuestra función vectorial r de u, b igual a u en la dirección y más b en la dirección j más u cuadrada más b cuadrada en la dirección k. Para esta superficie vamos a tener que los puntos que se encuentran sobre esta superficie también se pueden describir usando esta función vectorial en lugar de esta función escalar. Ahora vamos a calcular primero, como queremos encontrar el plano tangente, ya sabemos que para construir un plano, por lo menos necesitamos 3 puntos que se encuentren dentro del plano o necesitamos un vector normal y un punto dentro de la superficie o dentro del plano. Entonces tenemos esos dos métodos para construir un plano. Podemos construir un plano a través de 3 puntos o podemos construir un plano a través de un vector normal al plano y un vector dentro del plano. Entonces, pues ahorita lo que nosotros sabemos hacer es encontrar a un vector normal
a la superficie. Y como va a ser normal a la superficie, también va a ser normal a nuestro plano tangente, a nuestro plano tangente. Entonces, primero tenemos que construir nuestro vector normal, es decir, tenemos que calcular las derivadas parciales respecto de u, y esa va a ser igual a, y esta nos va a dar 0, porque nos depende de u más 2u en la dirección k. Ese va a ser nuestro primer vector. Nuestro primer vector normal a un punto sobre nuestra superficie. Ahora vamos a calcular la parcial de nuestra función vectorial ahora respecto de b. En este caso esto nos va a dar 0, la otra nos va a dar 1 en la dirección j más 2b en la dirección k. Entonces ya tenemos a nuestros dos vectores, tangentes o derivadas parciales. Ahora nosotros vamos a construir al vector normal. Ese vector normal pues lo tenemos que encontrar a través del producto cruz de estos dos nuevos vectores. Es decir, vamos a calcular el producto cruz, la parcial de R respecto de B. Esto va a ser igual a hacer el determinante 1, 2u, no, perdón, es 1, 0, 2u, en el otro caso no sería 0, 1, 2b, y jk. Todo eso lo queremos aparte en este punto. Hasta ahorita todavía no llegamos. Como lo queremos en ese punto, pues podemos calcular directamente este producto cruz, o mejor dicho, también lo podemos evaluar. Aquí también se me estaba olvidando. En este caso, pues, vamos a ponerlo aquí, pues u sería igual a 1, b sería igual a menos 1, y nada más, tendríamos u cuadrada más b cuadrada, eso nos daría pues 2, lo que nos pide la segunda componente. Entonces, hasta ahorita eso es lo que tenemos. Entonces, también podemos de una vez evaluarlo directamente. Evaluado en 1, menos 1. Y eso va a ser igual a i más 2k. Y lo mismo tenemos que evaluar a este vector. También en el punto 1, menos 1, y eso nos va a dar. Eso nos va a dar 1, mejor dicho, menos i. No, pues nos va a dar 1, perdón. ¿Cuánto vale b? Vale menos 1, entonces nos va a dar 2k. J menos 2k. Entonces, el producto cruz, pues tenemos que encontrar, este va a ser el vector normal. Como no es unitario, lo voy a poner en mayúsculas. Esto nos va a implicar que el vector normal va a ser igual al determinante de i jk. Este es en general. Ahora ya lo estoy haciendo específicamente en el punto en el que me están pidiendo donde calcule el vector tangente, el plano tangente. En este caso sería 1, 0. Como u vale 1, entonces sería 1. Aquí sería 0, 1 y menos 1. Entonces, este vector sería menos 2 en la dirección y más
2 en la dirección J, más 1 en la dirección K. Sería nuestro vector normal. Y pues ya encontramos el vector normal. Este vector es normal a la superficie dada por esta función escalar o por esta función vectorial. Ahora ya tenemos al vector normal. Nos pide que calculemos el plano tangente. Entonces ya tenemos un vector normal y nos falta un punto sobre la superficie. Pues bien, podemos usar el punto 1, menos 1. Ese punto nos sirve para construir, mejor dicho, tenemos al punto 1, menos 1, 2. Entonces podemos construir con este punto y un punto en particular, podemos construir al vector R, que va a ser igual a R menos, lo voy a llamar de otra forma, lo voy a llamar el vector B. No, el vector A. Este vector lo voy a escribir como R menos R0, en donde R va a ser el vector dado por X, Y, Z. R es un vector que apunta a cualquier punto sobre la superficie. R sub 0 va a ser el vector que apunta a nuestro punto en donde queremos construir nuestro plano tangente. Va a ser el 1, menos 1, 2. Entonces el vector A finalmente va a ser igual a el punto X menos 1 en la dirección Y más Y más 1 en la dirección J más Z menos 2 en la dirección K. Ahora, ya este vector A se encuentra dentro de nuestra superficie, o al menos sabemos que este vector pasa de forma tangente sobre la superficie. Entonces ya tenemos a un vector que se encuentra en la superficie, o mejor dicho, que se encuentra dentro del plano tangente. ¿Por qué? Porque el plano tangente está formado por, no, mejor dicho, porque el plano tangente contiene a este punto, al punto 1, menos 1, 2, y sabemos que este vector n es normal a la superficie y por lo tanto también tiene que ser normal al plano tangente. ¿Por qué? Porque como este vector es normal a la superficie, es normal a cualquier punto o curva que se encuentre dentro de nuestra superficie. Por lo tanto, el plano tangente, como pasa sobre un punto de la superficie, pues específicamente va a ser normal a ese punto y a su vez va a ser normal al plano tangente que pase a través del punto 1, menos 1. Por lo tanto, ya tenemos lo que necesitamos. Tenemos un vector que está dentro del plano y un vector tangente al plano. Por lo tanto, podemos para calcular la ecuación del plano tangente, pues tenemos que calcular el producto punto de nuestro vector normal a el vector que se encuentra dentro del plano. Y eso tiene que ser igual a 0. Y para hacer eso, pues simplemente tenemos que calcular este producto punto, que es el producto punto de el vector menos 2, menos 2 en la dirección Y, más 2 en la dirección J, más K, punto, este vector que es X menos 1 en la dirección Y, más Y más 1 en la dirección J, más Z menos 2 en la dirección K, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, pues ya para calcular ese producto punto, pues tenemos que multiplicar componente por componente y sumar lo que nos dé de esa multiplicación. Y ya al hacer eso nos vamos a encontrar que nos va a dar menos 2 por X menos 1 más 2 por Y más 1 más
z menos 2 y eso va a ser igual a 0. Y ya si queremos reducir esta expresión, pues vamos a encontrar que nos va a dar menos 2x más 2y más z y va a ser menos 2 nos va a dar, aquí lo voy a poner, esto nos va a dar menos 2x más 2y más z igual a esto nos va a dar menos 2 por menos 1 nos va a dar 2 más 2 por 1 2, eso nos va a dar 4 menos 2 nos va a dar 2 z y aquí nos va a dar 2 igual a 0 y esa ya sería la ecuación del plano tangente a este punto que se encuentra sobre esta superficie, ya sea en su forma escalar o en su forma vectorial. ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, todavía da tiempo de ver otro ejercicio. Estos ejercicios están un poco largos porque tienes que hacer muchos cálculos sencillos, pero si nos equivocamos en algún paso, pues ya todo sale mal, porque si nos sale mal el vector tangente, aunque hagamos el resto bien, el procedimiento adecuado, pues vamos a llegar a que el resultado va a estar mal. Entonces hay que checar paso por paso. Ahora vamos a encontrar cómo se describe un sistema que se va moviendo o que va rotando o que se va trasladando respecto de un sistema fijo de coordenadas. Ahora vamos a tener dos sistemas de coordenadas, uno fijo y uno que se va a estar moviendo. En este caso vamos a pedir que ese sistema que se está moviendo esté rotando. De ahí vamos a ver qué consecuencias obtenemos cuando nosotros trabajamos ya sea con partículas o objetos que están rotando. Cuando nosotros tenemos que describir un objeto que está haciendo un movimiento de traslación o de rotación, ese objeto va a adquirir una energía cinética dependiendo de cada movimiento que haga. Va a tener una energía cinética de traslación y una energía cinética de rotación. La energía cinética de traslación, pues es directa. Sabemos que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la velocidad cinética de traslación de cualquier objeto o partícula. Ahora el problema va a ser encontrar cuál es la energía cinética de rotación. Y para eso, para poder encontrar esa energía, una manera es describir el movimiento de rotación del objeto de la partícula a través de la trayectoria que realiza. Y para eso nosotros tenemos que encontrar la ecuación de esa trayectoria. Entonces, por eso estamos interesados en describir a un objeto que va rotando a través de un sistema fijo de coordenadas. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer ahorita. Vamos primero a poner el sistema fijo. De nuevo vamos a trabajar en el espacio 3 dimensiones. Entonces, este va a ser nuestro sistema. Aquí vamos a encontrar, este va a ser el eje X, este el eje Y este el eje Z. Y este eje va a estar fijo. Aquí está el origen del sistema. Y vamos a tener otro sistema. Este sistema va a estar fijo al objeto que va rotando o se va trasladando. Y como está fijo en ese objeto que va rotando o va trasladando, pues el sistema tiene que hacer el mismo movimiento que haga el objeto o la partícula. En el caso, vamos a considerar ahorita que está rotando el objeto. Entonces, como está rotando, los ejes X, Y y Z, pues también tienen que ir cambiando conforme va cambiando el objeto o partícula. Entonces, vamos a tener otros ejes. Igual van a ser ejes cartesianos, van a representar a X, Y y Z.
La única diferencia es que estos ejes pues no van a coincidir con los ejes fijos. Van a tener que estar variando, ya que como está fijo al objeto y el objeto va variando, pues estos ejes también tienen que ir variando de igual forma que lo hace el objeto. Entonces aquí vamos a tener al eje Y. Vamos a poner, para identificarlos, vamos a ver si puedo escribirlos como si fueran mayúsculas. Entonces aquí vamos a tener Y mayúscula, X mayúscula y Z mayúscula. Aquí vamos a poner a Y minúscula. Este va a ser, aquí me cliqué. Este va a ser X y aquí vamos a poner una Z minúscula. Pues como como les menciono, este sistema, como está fijo, al objeto que va rotando, pues también va a rotar. Este sistema, el de las letras mayúsculas, pues también tiene que tener sus sistemas, sus vectores directores, I, J y K. En general, como están fijos, pues no los vamos a señalar. Vamos a señalar los vectores direccionales del sistema que se está moviendo. Eso sí nos interesa. Aquí tendríamos a J, aquí tendríamos a I, y aquí tendríamos al vector direccional K. Estos vectores direccionales I, J, K son los que están en nuestro sistema que va variando. Entonces aquí lo ponemos. Ahora, si nosotros queremos describir un vector cualquiera, en general, por ejemplo, un vector A, pues como este vector A está fijo en nuestro sistema de coordenadas X, Y, Z mayúsculas, este sistema, mejor dicho, este vector, lo podemos describir a través de estos dos sistemas de coordenadas. Por ejemplo, si tomamos el vector y lo describimos en términos del sistema fijo, pues vamos a ver que este vector se va a escribir como A1 en la dirección Y más A2. Le voy a poner aquí un 0 para señalar que este es el sistema de coordenadas fijo. Vamos a poner A2 en la dirección J, 0 porque es el sistema fijo, más A3 en la dirección K en el sistema fijo. Como este vector está aquí, este vector A, pues este mismo vector A también lo puedo representar por su sistema de coordenadas que va variando, por el sistema X, Y, Z, pero minúsculas. Entonces, en este caso vamos a tener A1' en la dirección Y más A2' en la dirección J más A3 en la dirección K. Entonces, ahora ya tenemos que este vector, como está, este vector lo podemos escribir a través de dos sistemas de coordenadas, el fijo y el que va variando. Entonces, si nosotros queremos calcular la derivada de este vector, pues podemos calcularlo en dos sistemas diferentes, en el fijo o en el que va variando. Por ejemplo, vamos a intentar describir todo a través del sistema fijo. ¿Por qué a través del sistema fijo? Porque el sistema fijo es el sistema en el cual se encuentra el observador, es decir, nosotros. Nosotros vamos a considerarnos que estamos describiendo al objeto, y como estamos describiendo al objeto, nosotros lo estamos describiendo a través de un sistema fijo. Entonces, vamos a calcular la derivada de este vector a través del sistema fijo. Entonces, y como está en el sistema fijo, pues tenemos que usar esta expresión del vector. Entonces aquí vamos a tener A1. Como estoy trabajando con este, voy a omitir esto.
voy a omitir esto para ahorrarme un poquito de escribiendo. Entonces esto va a ser A1. Eso solo lo puse para ver cómo se vería este vector en dos sistemas diferentes. Entonces por ahora lo voy a omitir y voy a trabajar como A1, A2 y A3 las componentes. Y este ahorita ya no me interesa, este vector. Entonces, esta es la expresión del vector A en términos del vector que está variando, en términos del sistema que está variando. Entonces, como está variando, nosotros tenemos que derivar cada componente. Y como está variando, pues A1 va cambiando de valor y como está variando también, pues este vector y J y K, los vectores I y JK también tienen que variar. No, ya no son constantes, porque todo lo estamos haciendo, recuerden, respecto del sistema fijo. Y desde el sistema fijo, nosotros estamos viendo cómo van cambiando de posición los vectores I, J y K y cómo va cambiando el valor de la componente en estas direcciones, en las direcciones I, J y K. Por lo tanto, si nosotros derivamos, tenemos que derivar un producto de dos funciones, una función A1 y del vector direccional I. Por lo tanto, tenemos que usar las reglas de derivación de un producto. Entonces, al derivar esto, tenemos que derivar primero componente por componente. Y eso nos va a llevar a que vamos a tener que calcular la derivada de A1 respecto del tiempo en la dirección I más A1 por la derivada del vector I respecto del tiempo. Eso es para la primera derivada de esta componente. Para el caso de la segunda componente, pues va a pasar lo mismo. A2 va variando y el vector unitario J también va variando. Todo esto porque nosotros lo estamos viendo desde el sistema fijo. En el sistema fijo vemos cómo cambian los vectores direccionales I, J, K y también vemos cómo cambian A1, A2 y A3. Entonces tenemos que, al derivar, tenemos que considerar eso. Y por lo tanto vamos a tener que, si nosotros derivamos la segunda componente, tenemos que encontrar la derivada de A2 respecto del tiempo por el vector direccional J más A2 por la derivada del vector unitario J respecto del tiempo o respecto del parámetro T más ahora la tercera componente, la derivada de A3 respecto del tiempo o parámetro T por K más A3 por la derivada de K respecto de T. Ahora, reagrupando o acomodando un poquito, vamos a tener que esto es derivada de A1 respecto de T en la dirección I más la derivada de A2 respecto de T en la dirección J más la derivada de A3 respecto T en la dirección K más la derivada de I respecto del tiempo más la derivada de J respecto del tiempo más la derivada del vector unitario K también respecto al tiempo del parámetro T. Ahora, el objetivo de este ejercicio es encontrar estas derivadas. Cómo varían los vectores direccionales I y JK respecto del sistema fijo. Entonces, para encontrar eso, nosotros tenemos que recordar algunas cosas que ya vimos. Si nosotros tenemos que I punto I es igual a 1, ¿no? Eso es por las propiedades de los vectores direccionales. Tenemos que el vector I punto I es igual a 1. Y si los derivamos, vamos a ver que la derivada de este producto punto es igual a 0 y a su vez va a ser igual a I punto, la derivada de I respecto de T. Eso nos quiere decir que la derivada del vector unitario o direccional I punto el vector I son
ortogonales o forman un ángulo de 90 grados. Y como forman un ángulo de 90 grados, quiere decir que esta derivada, eso nos quiere decir que la derivada de y respecto de t va a tener dos componentes. ¿Eso por qué? Porque como son perpendiculares, este vector no es paralelo al vector unitario y, sino va a ser ortogonal. Y como es ortogonal, pues este vector en general lo podemos escribir como alfa 1 en la dirección y más alfa 2 en la dirección j más alfa 3 en la dirección k. Pero como son ortogonales, pues al hacer el producto punto de este vector consigo mismo, nos tiene que dar 0. Y si nosotros calculamos el producto punto del vector unitario y consigo mismo, no nos da 0, pero sí nos da 0 cuando hacemos el producto punto de y con j y con k. Por lo tanto, eso nos quiere decir que esto tiene que ser 0 para que resulte, porque si consideramos este término, pues nos va a dar y punto i nos va a dar 1, entonces no nos va a dar 0 porque es lo que nos dice. Esto nos dice que es igual a 0. Entonces, de todo esto que estoy diciendo, vamos a concluir que este vector unitario, la derivada del vector direccional y respecto del tiempo o del parámetro d, tiene que tener la siguiente forma. Va a ser alfa 1 en la dirección j más alfa 2 en la dirección k. Aquí recorrí el subíndice del alfa. Ahora, haciendo este mismo análisis, pero con el vector y, vamos a ver lo mismo, que el vector y, mejor dicho, j con el vector unitario j en la dirección de y. Esto es en la dirección de x. Ahora, si lo hacemos esto mismo análisis con el vector j en la dirección y, pues vamos a encontrar un resultado parecido. Y vamos a tener que la derivada respecto del tiempo del vector direccional j, pues va a ser igual a A3 en la dirección y más A4 en la dirección k. Este es j. Y pues para el caso del vector direccional k, pues va a ser algo parecido. Vamos a tener alfa 5 en la dirección y más alfa 6 en la dirección j, del mismo análisis. Estas son dos expresiones que necesitamos para calcular estas derivadas. Ahora el objetivo cambia, el objetivo es encontrar cuánto vale alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 y alfa 6. Y ya que encontremos eso, ya podemos ver cuánto vale todas estas tres derivadas, la suma de estas tres derivadas. Bueno, eso sería todo por hoy, ya es hora. Y entonces ya sería todo por hoy. Y recuerden que la siguiente clase, el jueves, vamos a hacer